tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Les admito algo, que cuando llegan los viernes me siento feliz. No hay día de la semana que me haga tan feliz a mí como cuando llega el viernes. ¿Por qué? Porque solo estoy pensando en ir a descansar y amanecer el sábado. Que conste, yo disfruto el trabajo, pero llega un día de la semana en que uno quiere descansar. Entonces, amanecer el sábado sin saber que tengo que estar despierto a las 4 de la mañana y listo a las 6:15 para partir al canal. Disfruto el trabajo, pero me hace feliz el viernes. Me hace completamente feliz el viernes. Muy bien, dicho esto. Final de Copa mañana. La Copa del Rey. Me está dando de la Copa del Rey el diputado Ramón Barrios. En la Cartuja, 72,000 espectadores en Sevilla, España. El Real Madrid, ¿qué le pasa a mi amiga? No, el Real Madrid con el Barcelona. Está poniendo la taza porque... Ya abran la toma, ya. Nosotros las mujeres... Ya hay mucha broma aquí. Eso de fútbol no es tan clave. Yo ni sé que hay Copa del Rey ni nada de eso. Estamos metidos en otro rollo. Mañana es el partido de fútbol del Real Madrid con el Barcelona, Copa del Rey. Llega en mejores condiciones el Barcelona, sin lugar a dudas, que llegue en mejores condiciones a este partido. Va a ser un gran encuentro donde yo estoy seguro que el equipo madridista se reivindicará después de las palizas que le ha propinado el Barcelona en este campeonato y la eliminación de la Champions League. A propósito, el partido Olimpia Maratón es el sábado, ¿verdad, Lucecita? Ayúdeme, es el sábado. Y usted lo puede ver el domingo. El domingo es el partido. Motagua. No, por favor, cuando yo pregunte algo, estén seguras o seguros de lo que me van a decir, porque si no... Sábado, Maratón. Perdón, Olimpia. Maratón Olimpia, domingo, Motagua. Maratón Olimpia, domingo. Real España, Motagua, sábado. Real España, Motagua, sábado. Maratón Olimpia el domingo. En pantalla gigante lo pueden ver ustedes en Expogar, en el Palacio de los Deportes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El sábado el partido del España y el Motagua, y el domingo el partido Olimpia Maratón. ¿Quién juega de local el sábado? ¿España o Motagua? Motagua, el partido es en la capital, ya con la gradería nueva. ¿Saben qué? Miren que cuando yo recuerdo toda la infraestructura de los estadios de fútbol donde está invirtiendo el gobierno, pese a su personalidad, a su forma de hablar, a su comportamiento que muchas veces parece bien autosuficiente y con una prepotencia enorme, como que siempre va a estar en ese cargo, hay que corregir eso, Mario Moncada. Mario Moncada realmente ha sido diferente a un resto de gente que ha estado en ese cargo. Es que ha mejorado los estadios de fútbol, las canchas que eran potreros. Si hay factor porque el fútbol hondureño se rezagó, es por ese montón de potreros en que jugaban nuestros futbolistas de la Liga Nacional. Potreros. La pelota daba unos botes que daba vergüenza. Pero Mario lo ha hecho. Y en ese aspecto, mis respetos para Mario Moncada. Que yo disienta de su comportamiento, de su conducta personal, bueno, él es como es su personalidad. Que a mí no me guste, seguro que es lo que menos le importa a Mario Moncada. Pero que se lo diga que si él ajusta ese comportamiento que tiene, va a caer mejor y va a ser más agradable y la gente lo va a apreciar más y van a valorar más su trabajo. Es que muchas veces la gente, porque le cae mal a alguien, no valora lo que hace en su campo. Y Mario Moncada lo ha hecho. Bueno, ya me metí en otro rollo, pero es que estaba hablando del partido Motagua Real España, que lo van a ver en pantallas gigantes ahí, en Expogar el próximo sábado, y el domingo Olimpia Maratón también en Expogar, ahí en el Palacio de los Deportes, de 9 de la mañana a 9 de la noche, ambos días, sábado y domingo. Miren que a propósito, me envió un mensaje José Nolasco. José Nolasco es de esos empresarios que se han despeinado, desvelado, despellajado
para generar empleos en el país. Es un pequeño, mediano empresario José Nolasco. En los 80, 90 fue muy protagonista porque es gremial también. Es el hombre que cambiaba la bandera en el Cerro Juan Alaínez cuando esta se rompía. ¿Recuerdan ustedes a José Nolasco? Pues yo siempre lo recuerdo como de esos empresarios hondureños generadores de empleo potentes, fuertes, que defienden la inversión privada. Y me envió un mensaje porque va a tener un stand ahí el sábado y el domingo en Expogar, en el Palacio de los Deportes de la Universidad Nacional Autónoma. Renato, Expogar, ya sabe dónde va a ser. Lo espero en mi stand. Quiero enseñarle lo que yo hago por Honduras. Me va a dar gusto atenderlo y mostrarle las cosas que yo hago por Honduras. Buenas noches. Y que no soy tomado en cuenta en ninguno de sus foros. Que yo creo y tengo la plena seguridad y la convicción de que puedo ser de mucha utilidad en sus programas. Y deje de llevar gente que no suma. Perdone que se lo diga, pero yo le puedo dar ideas enormes al público para que salgan adelante, que es lo que necesita el país. Buenas noches, me decía José, con esa frase terminaba, porque el mensaje me lo envió anoche. Y José, siempre lo felicito y lo respeto porque sé que es un generador de empleo y un hombre que sabe lo que cuesta cada lempira y que lo ha ganado luchando y con mucha honestidad. Gracias, José. Pues también Roberto Carlos Salinas, ¿recuerdan ustedes a Roberto Carlos Salinas? A raíz de esto que ha pasado con Corium, solo quiero pedirle disculpas a los panelistas. Ya saludé al diputado Ramón Barrios, a la designada presidencial Dori Gutiérrez. Mucho gusto, gracias. Bienvenida, mi amiga. Gracias. A la diputada Fátima Mena. Yo le digo a Fátima con todo respeto y cariño cada día más mi San Pedro Sula. Diputada Mena, es un placer tenerla. Muy buenos días, Renato. Y no se queda atrás la doctora Johanna Bermúdez, también diputada. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está Mucho gusto. usted? Buenos días, licenciado Renato. Como toda doctora, bien cuidadita, cuidando la glucosa, con gracias. suficientes vasos con agua en el día, nutrición equilibrada. Ejercicio, mucho ejercicio. Eso da la educación, conocimiento para que uno viva más. Y don Marlon Lara, el diputado don Marlon. ¿Qué tal, Marlon? Gusto saludarte. Gracias, igualmente. Y estar aquí con estos dilectos amigos y amigas. Sí, ¿sabes que estoy preocupado con eso que dijo Cosette López ayer? Yo me preocupé ayer. Dice que no están las condiciones en este momento. ¿Qué ha sido entender? En este momento no hay voluntad política para que tengamos elecciones como nos la merecemos. Con esa sensación me quedé ayer, hombre, y me preocupa. Y dije yo, pues, hay que llamar a toda la gente que está involucrada en la política. No vamos a tolerar, sabiendo lo que nos ha pasado en los últimos procesos electorales, que un próximo proceso electoral sin transparencia, sin el mínimo de estándar de calidad que utilizan en las regiones más desarrolladas del mundo, lo practiquemos en noviembre. Porque estos procesos son los que nos han multiplicado la pobreza a nosotros. Estos procesos donde se califica que hubo maniobras, manipulación, votos rurales y todo eso con que hemos vivido en los últimos años, simplemente no solo nos ha dividido, sino que nos ha generado una imagen de país con inestabilidad política, donde se respeta poco la institucionalidad y al final eso solo nos multiplica la pobreza, así de simple. Por eso es que hoy con Ramón Barrios, con Dori Gutiérrez, con Fátima Mena, con Johanna Bermúdez, con Marlon Lara, vamos a discutir intensamente estas declaraciones de la consejera electoral Cosette López. No, déjame ahí la cita de Cosette, ya en unos minutos. Pero solo quiero salir de esto y por eso les pedía disculpas, porque ustedes no han venido aquí a debatir lo de Corium, ¿verdad que no? No, eso. No, correcto, no vinieron a eso. No, Nos pero es dijeron otro importante tema. ese tema. Es delicado Claro. ese tema Claro. es delicado. ¿Y sabes por qué? Porque a saber cuántas empresas similares existen en el país. Y tiene que haber una responsabilidad de los entes encargados de supervisar ese tipo de transacciones, porque
Mucha gente no tiene la información debida, la educación financiera, y arriesga sus capitales, inclusive sus jubilaciones. Y ese es un problema serio para el país. Es un problema serio porque al final, si esta gente no estaba autorizada, ¿quién va a responder por los dineros y es que no no devuelvan? estaba autorizada esta empresa para captar tenemos fondos un serio públicos, problema correcto. porque Ni están era sujeto hablando obligado de la de más de CNBS. 40.000 personas que estaban de socias de esa empresa. Entonces eso puede ser un enorme problema 40.000 financiero o para el 20.000, país. póngale. No, 35.000. Sí, pues, 35.000 van personas. aumentando los Sí, números. sí. Pero Ayer Renato, decían que eran 20.000. Sí. 2018. Esto está desde el 2018. La empresa está constituida como sociedad desde el 2018, bueno, desde el 2017 como comerciante individual y el 2018, o sea, no es de hace un año, ni de dos, desde el 2018. ¿Cómo es que todo el sistema financiero del país, la Comisión Nacional de Banco y Seguro, desde el 2018, esto no puede volver a pasar? No, imagínate. Y en diciembre dijo Marcio Sierra ayer que se dieron cuenta. Y fue por una denuncia de Diario La Prensa. Y lo que reveló Yuri Mora, que los dos gringos que se asociaron con los hondureños hace 2 semanas, un poquito más de 2 semanas, sacaron $400.000. Pero tienen 5 años de estar sacando No, dólares. 5 imagínese. años de estar sacando dólares. O sea, Algo similar ocurrió, Renato, si usted se recuerda con la famosa situación de los quiebrabancos, que fueron como 3 o 4 bancos que quebraron, y al final, bueno, yo era diputada en ese tiempo, fue todo un debate ahí, al final hubo que ver cómo se medio compensaba a la gente, aun y cuando, me parece a mí que si un banco es una empresa privada, y estas financieras, es que le llaman, ¿verdad? A estas. Sí, No, esta es una empresa mercantil. Sí, sí. pero no es financiera. Sí, es una empresa precisamente. mercantil. Sí, es una empresa mercantil. Sí. Bueno, entonces se constituyen y todo, y pasan años y años, y parece que nadie se da cuenta, parece que no hubiera institucionalidad, que como que fuera un potrero aquí, que cualquiera puede venir a una empresa mercantil, engancha a la gente, y la gente a veces sin información y solo pensando en ganar, se embarca en estas cosas y Doris, en después Choluteca, naufragan. los maestros sacaban préstamos para meterlos en Corium. Imagínate. Y entonces, cuando ya no podían pagar los intereses en Choloma, captaban fondos en otras ciudades como Juticalpa, Choluteca, para pagar los intereses del norte. Hay los intereses de los inversores en Choluteca y los intereses de los inversores en Juticalpa. Y entonces, ¿saben cuánto habían contado ayer? Como a las 9 de la noche, cuando comenzamos el noticiero TN5 Estelar. En efectivo, como 360 millones de lempiras. Y en la casa de uno de los gerentes se encontraron 170 millones de lempiras. ¿Qué empresa responsable puede ser, Fátima? Una empresa mercantil que capte fondos del público, que el dinero de los inversores lo tiene en su casa. Completamente irresponsable, sin lugar a dudas. Yo me recuerdo, Marlon, que ahorita me estoy recordando que usted presidía la comisión. Yo estaba ahí también cuando hicimos la investigación sobre uno de los bancos, no voy a decir el nombre para no entrar en polémica, y lo que descubrimos fue tremendo, ¿va? Porque, por ejemplo, la Comisión de Banca y Seguro ya había planteado la situación al Ministerio Público, ¿se recuerda eso? ¿Va? Perfectamente. Y el Ministerio Público no hizo nada, y ya se habían descubierto todas las anomalías que habían, entonces definitivamente, Tuvimos 2 semanas trabajando en ese 2 caso. semanas estuvimos ahí en la Comisión de Banca y Seguro, después fuimos a parar al Ministerio Público, Sí. y ahí lo que dijeron era que los que habían estado no le habían dado atención al problema. Y ahí se murió. Pero sabe que gracias a lo que usted dijo, que anteriormente habían otros bancos que habían quebrado y se creó, creo que cuando el ingeniero Flores era presidente del Congreso, el Fondo de Seguro de Garantía. De depósito. Sí. El FOSEDE, el FOSEDE que Ajá. existe, el FOSEDE Exacto. existe. Esa fue la herramienta que salvó la situación que nosotros investigamos, porque existía una herramienta y aquí jurídica. no lo cubre. No, no, Porque no es una empresa para captar dinero. Sí, Por lo sí. tanto, en realidad, no. La gente está desamparada. porque no es aquí, una empresa, de claro. nuestros impuestos, Ah, claro. de nuestros impuestos le vamos a pagar a la gente que fue estafada. Claro. Y saben que ya la prensa ya actualizó el dato. Solo hayan 428 millones de lempiras para devolución. 428 millones. Bienes muebles e inmuebles, un montón de carros. Sí. Ayer me lo mostró aquí el director de la OAVI. Un montón de carros.
y alguna que otra propiedad, una o dos propiedades. El Estado de nuestros impuestos va a terminar pagando porque esto seguramente no va a ajustar para pagar toda la inversión Renato, que han hecho ahí los no se va a hondureños. poder hacer nada por parte del Estado. No se va a poder porque eso no está legalizado. ¿Y cómo lo vas a pagar por parte del Estado? Así es una empresa. Y no está en la Comisión Nacional de Banca y Seguro. Por eso te digo que este es un tema muy delicado. Y Es más ahorita complicado que habría que cuando lo de ver los cuántas quiebra otras bancos. empresas están bajo esa condición. Ok, bueno, solo permítame porque el otro evento es lo del Vaticano, ¿verdad? Sí, mañana claro, van a sepultar al Papa Francisco. Sarita Carranza está en el Vaticano, en la Plaza San Pedro. Ahí estoy viendo la Plaza San Pedro. ¿Quiénes han tenido el privilegio de estar ahí en esa plaza? ¿Ramón Barrios? No, nunca. No. ¿Doris? Sí, varias veces. ¿Fátima? Sí. ¿Johanna? Todavía no. Todavía no. ¿Marlon? ¿Sobre? Ahí Sí, no, ha ido a nunca la has estado ahí en la plaza. Plaza San Pedro. No. Todavía no hemos ido. Pasa, Marlon. A ver si que tiene no, a ver si que no, tiene sí, yo orden de creo que código. me preocupado. No he tenido la oportunidad de ir a Todavía. Italia, pero antier almorcé con dos amigos italianos. Uno de ellos era el excónsul que fue por muchos años, Ok. y un buen amigo, Roberto Memoli. Desafío, Y vamos para la plaza. estaba de pura casualidad Mario Mendoza en el mismo restaurante que ahorita está de corresponsal ahí. 3:18 minutos de la tarde en Roma. Y desde el Patuca, imagínense ustedes, toda la gente que conoció a Sara Carranza, niña allá en el Patuca, no era ni municipio el Patuca. Rafael Alegría y toda esa gente todavía no se había movilizado y hecho gestiones para convertirlo en municipio. Miren ustedes, si me cuenta ella cuando andaba ordeñando ahí, a las orillas del río Patuca. ¿Sabes quién anduvo mucho ahí? Lucas Ajá. Aguilera. con Lucas todos los Aguilera, grupos claro. todos No, los no. grupos del sur. que A él me fueron refería, pasados. Lucas Aguilera, no a Rafael Alegría. Lucas Aguilera, que Dios goce, es el oriundo de ahí. Que por Sí. cierto trabajamos con ellos en Escuela Radiofónica. Pues desde ese lugar, desde Roma, y producto de un salto cualitativo desde el Patuca Olancho hasta el Vaticano en la Plaza San Pedro, ese es un estado, el Vaticano, enclavado en Roma, es el estado más pequeño del mundo, la periodista Sara Carranza, porque a las 10 de la mañana, hora de Italia, 2 de Honduras, será sepultado el Papa Francisco. Buenos días, Sarita. Buenos días, licenciado Renato. Pues yo, siguiendo el consejo que decía el Papa a los jóvenes, que no nos fuéramos a la cola, sino que seamos protagonistas. Como dice usted que yo vengo desde el Patuca, pues tenemos que salir adelante y ser protagonistas en esta profesión que hemos estudiado, pues, y que ahora ejercemos. Mire, me encuentro aquí en la Plaza de San Pedro. Aquí está a reventar. Hay miles y miles de personas que están, llevan horas y horas queriendo entrar. Pero a las 5, ya nos cayó una alerta que a las 5 de la tarde de aquí, posiblemente ya en 1 hora y media, en 1 hora 40 minutos, estarían cerrándose los portones de acceso. Las personas que estén aquí adentro ya de la plaza van a esperar y hasta las 7 de la noche podrán entrar en la capilla de San Pedro para que poder ver el féretro del Papa, poder darle ese último adiós. Y a las 8 de la noche habrá una ceremonia que dará el camarlengo para el cierre del ataúd, y luego se lo llevarán, es lo que nos han informado, hacia la Basílica de Santa Marta, y mañana lo vuelven a trasladar a esta plaza para la ceremonia o la misa de Estado, como se le llama, donde aquí se darán cita todos los líderes mundiales, licenciado Renato. Bueno, Sarita, y hay personas de todo el mundo, Sarita. Ahí hay personas de todo el mundo. Sabes que yo he vivido esa experiencia cuando murió Juan Pablo II. Yo he vivido esa experiencia. Jóvenes de Estados Unidos, jóvenes suecos, jóvenes mexicanos, jóvenes brasileños del centro de Europa, de Asia, filipinos, japoneses. Es decir, es la religión católica, la religión con más membresía del mundo. La religión católica. Así es. Y los cristianos evangélicos somos más en el mundo. Después vienen los musulmanes. Y entonces, y te digo algo, Italia es un país mediterráneo. Es un país
latino, donde nos gusta la fiesta, el amor, la playa y todo eso, pero tienen una devoción con Dios, con la religión impresionante. En los estadios de fútbol estos últimos días, y de primera división, donde juega el Inter, el Milán, el Nápoles y esos poderosos equipos italianos, ha habido un minuto de silencio con motivo de la muerte del Papa Francisco. Mira, hay un profundo respeto y devoción de esos italianos. Es lo que estás viendo, esas filas las he visto yo cuando murió Juan Pablo II, e impresiona e impacta, Sarita. Así es, licenciado, es impresionante cuando uno está aquí, es un privilegio, me siento bendecida porque no todos tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de conocer Roma, de conocer el Vaticano, el estado más diminuto del mundo. Es todo lo que podemos ver aquí alrededor. Esto es el Vaticano, y vemos aquí la calle de las Conciliaciones, como dice Carlos Andino, que está llena. Se puede ver toda esta calle, toda esta avenida está repleta de personas. Ya falta muy poco, seguramente muchos se van a quedar sin la oportunidad de entrar, y posteriormente porque ya estas personas pues se quedarán fuera, lastimosamente, porque tenían que venir desde ayer, o solo que obliguen, ¿verdad?, las autoridades de aquí del Vaticano a mantener abierto hasta mañana, pero sí, difícilmente, porque Sara, ellos ya tienen un protocolo. ¿Hasta qué hora va a estar en la Basílica de San Pedro los restos del Papa? ¿A qué hora será llevado para el lugar donde será sepultado este sábado? El sábado, dice, bueno, lo que han informado es que hoy hasta las 8 de la noche, y que de las 8 de la noche lo van a trasladar a la capilla de Santa Marta, la capilla personal que se le llama, y luego mañana lo vuelven a trasladar aquí a la Plaza San Pedro para hacer la ceremonia. A las 10 de la mañana, después de la ceremonia, que es a las 10, tipo 11 de la mañana o 12, estaría saliendo hacia la Santa María la Mayor, donde va a ser enterrado. Queremos trasladarnos también hacia allá porque ya está decorado, ya se pueden ver algunas imágenes del Papa, y vamos a tratar de hacerlo esta tarde. ¿Puede hacer un paneo ahí, Carlos, el camarógrafo de Sara? ¿Para la basílica o para...? Sí, qué lindo, miren. Hay que estar alguna vez ahí en esa Plaza San Pedro. Ahí está, en la Vía de la Conciliación. Todo eso es el Vaticano, miren. Es una pequeña ciudad dentro de Roma. Es un enclave dentro de Roma, es un estado. Y ya verán ustedes la cripta, ¿dónde lo van a enterrar? No quiso estar ahí con nosotros, Papa Francisco. No. Él no vivía ahí. No, era el segundo piso de Santa Marta, sí, ¿correcto? Sí. Miren ustedes cuánta gente. ¿Es católica, Fátima? Sí. La verdad que creo que, bueno, se pierde no solamente un líder de la Iglesia Católica, sino que realmente un líder mundial. Yo creo que el Papa Francisco le vino a impregnar a la Iglesia, pues, esa cercanía realmente, esa humanidad. Y bueno, tuve la oportunidad de estar justo cuando él ya era Papa, y algo que me impresionó fue la cantidad de jóvenes, de grupos de diferentes partes del mundo que se acercaban precisamente por ese diálogo al que invitaba el Papa Francisco. Bueno, el sínodo, ¿verdad?, que justamente era un lugar de encuentro para dialogar dentro de la Iglesia con los diferentes sectores, representó avances significativos. Así que, sin lugar a duda, muy merecido el homenaje que hoy cada una de esas personas que acompañan, que estoy seguro que ahí no solamente hay católicos, sino que pues hay personas que le quieren dar pues el último adiós, por lo menos aquí en esta vida. Este fue el Papa que más trabajó por la unidad de la Iglesia, Francisco. Este fue el Papa que más trabajó por la unidad de la Iglesia. Y miren el lugar donde va a ser enterrado. Ahí en Santa María la Mayor. En la tierra, no va a ser en una cripta ni nada. En la tierra, en polvo. Sí, Francisco descartó ser inhumado en la cripta de la Basílica de San Pedro, donde están los otros papas, como suele ocurrir desde hace más de 3 siglos. Fue el que más habló por los migrantes, creo que fue el que más alzó la voz por la situación. Sí, pero fíjense que hay otros 7 pontífices que también están enterrados en Santa María la Mayor, donde
donde van a enterrar a Francisco. El último es Clemente IX, en 1669. Sí. Ya hay otros pontífices que han sido enterrados ahí. Y esta es la cripta. Vamos a ver si tenés varias fotografías, Carlitos Andino. ¿Saben qué? Viaja al cónclave, mi productor de Frente a Frente. Estará al menos unos 10 días. Si no sale humo de San Pedro, pues hombre, pues allá estará 15 días. Para allá va. Va. Ya creo que la otra semana. Nuestro productor Carlos Andino, ya esta es la enésima vez. Estuvo conmigo en la muerte de Juan Pablo II. Otra vez para Roma. Pues, no, estoy hablando de la cripta. En la pared mostrará una representación de la cruz pectoral del Papa en plata con la imagen del Buen Pastor. Ahí pueden ver la cruz. Ahí lo van a sepultar. La tumba del Papa Francisco en la Basílica Romana de Santa María la Mayor será sencilla, en el suelo, como lo dijo Doris. Sí. Y contará con una reproducción de su crucifijo pectoral, reveló la Santa Sede al divulgar la primera foto del sepulcro. Creo que hay una toma más abierta, una foto más abierta, Carlos, de donde será enterrado, por favor, para que la mostremos al público. La sepultura se encuentra en la nave izquierda de la basílica, que él prefirió en vida para reposar, en vez de la cripta vaticana, y tendrá una lápida en el suelo con la inscripción Franciscus, su nombre pontificio en latín, tal y como dispuso en su testamento. En la pared mostrará una representación de la cruz pectoral del Papa en plata, con la imagen del Buen Pastor. La tumba estará entre la capilla paolina, que alberga la Virgen Salus Populi Romani, de la que Francisco era muy devoto, y la de la familia Sforza. Es que siempre que salía del Vaticano, o que retornaba al Vaticano, siempre iba a esta capilla. Hace 2 semanas estuve ahí. Sí. Siempre iba a esta capilla a rezar, a donde se encuentra la Virgen Salus Populi Romana. En concreto, en un lateral del altar de San Francisco, el santo de los pobres, de quien Bergoglio adoptó su nombre pontificio. Pues, así están las cosas. Esa es la Basílica de San Pedro. Bueno, retornemos al mundo terrenal, por favor. Y me despido de Sarita. Sarita, ¿tienes algún otro elemento? Porque Sara todo el día, hoy no duerme Sara. Cuando termine TN5 Estelar a las 10:30 de la noche, hoy aquí por Canal 5, tendremos un especial del Papa Francisco hasta que tengamos ya la ceremonia oficial de su sepelio. ¿Sí? Hoy no duermo, licenciado, así es. Bueno. Vamos a estar pendientes, trato de ir ahora a visitar la capilla Santa María la Mayor para que podamos tener imágenes también. Correcto. De otros lugares. Cuénteme, ¿a qué hora llegó la presidenta Xiomara Castro a Roma? Me imagino que llegó a Fiumicino ayer. Sí, llegó a eso de las 8 de la noche. Estábamos esperando en el aeropuerto, pero no hubo acceso, entonces nos retornamos al hotel y nos enviaron algunas fotografías de la llegada de la presidenta. Hoy, hace 1 hora, a las 3 de la tarde, hace media hora, a las 3 de la tarde, estuvo aquí, en la capilla, estuvo viendo, dándole el último adiós, en la basílica, sí, estuvo dando el último adiós al Papa. Ella ya ingresó. Y posteriormente, bueno, estamos esperando a ver si el canciller nos atiende por acá también en estos momentos. Correcto. Xiomara es católica, ¿verdad, Doris? Y muy católica, ¿verdad? Sí, eso he percibido yo, que es muy católica. Bueno, pues ahí vemos el momento en que arribaba la presidenta Castro, atrás el canciller, al aeropuerto Fiumicino de Roma. Gracias, Sarita. Gracias, licenciado. Ahí seguimos en contacto. Almuerce porque le toca una jornada fuerte hoy. Y el recorrido, Renato, que son 6 kilómetros el recorrido del Tengo que almuerzo, cenar. Porque... Largo. Ah, bueno. Pero usted aliméntese y nútrase bien porque le toca fuerte hoy. Fuerte. Gracias, Sara, que esté bien. Gracias, que tengan un buen día. Muy bien. Y como dijimos que volvemos al mundo terrenal, a este mundo de corrupción y todo. Roberto Carlos Salinas, miren, ustedes no se preocupen, que vamos a tener tiempo para hablar de eso que dijo Cosette López. Solo déjenme que pase a Roberto Carlos Salinas, porque Roberto es experto en esta materia de las finanzas, y después del frente a frente de ayer, de ese staff
estafada financiera que le han pegado a mucha gente, que el Estado va a responder, ¿verdad? El público no se debe preocupar porque de nuestros impuestos el Estado va a responder, con ya los 428 millones que han logrado contabilizar y que han encontrado en todas las sucursales de Corium. Pero esto sugiere Roberto Carlos Salinas. No se escucha. Bueno, así pasa, esto es así. No siempre estará a la perfección las cosas. Ya le ha pasado a usted, ¿verdad? Sí, sí, esto es así. Vamos entonces con Roberto Carlos Salinas. Renato, Expogar, ya sabe dónde va a ser. No importa, es Roberto Carlos Salinas. Bueno, vamos a la pausa comercial y enseguida estamos con el frente a frente de hoy. Por favor, lucecita, el tema es lo que dijo. Ahí está el audio. Vamos con el audio de Roberto Carlos entonces. Importante, Renato, es que una tasa del 20% mensual no es 240% anual. Es decir, si la persona llega ahí, retira el dinero y lo vuelve a invertir 12 veces, ¿verdad? O sea, mes a mes va a cuenta su dinero y lo vuelve a invertir, entonces eso provoca la capitalización del dinero. Cada vez que llega, le dan 20% más sobre el capital ya aportado. Eso significa no 240, sino una tasa de 870% anual. Entonces la pregunta es, ¿qué negocio da esa rentabilidad? Entonces eso es justamente la pregunta que se tiene que hacer la gente, ¿verdad? ¿Qué negocio podría estar sustentando este enorme negocio que me están dando a mí? Y automáticamente llega a la conclusión de que eso tiene que ser pando, ya sea porque no es lícito o porque es una estafa. Pero hay 4 audios y solo voy a presentar los primeros 2. Tenemos el otro audio. Dice Roberto Carlos que con esos intereses que ganan los inversores en ese tipo de empresas, la gente debe preguntarse, ¿qué negocio en el mundo me va a dar esa rentabilidad? Ese negocio es pando, ese negocio es pando. Hay que metérselo en la cabeza, hondureños, por muchas necesidades que tengan y por mucha demanda de empleo que hay en el país. Ese dinero así fácil, ese montón de dinero en intereses, eso no es sostenible, no hay negocio en el mundo que genere esa cantidad de intereses, por lo que ustedes se desbocan a sacar ahorros para meterlo ahí, o meter sus prestaciones ahí, son negocios pandos. Escuchemos a Roberto Carlos. Días, espero que esté bien. Vi que tuvo el tema de Corium en la mañana y con el ánimo de apoyar o propiciar la cultura necesaria para que las personas puedan discernir entre una inversión real o una estafa, habría que hacerse la siguiente pregunta. La pregunta es, ¿qué tendría que hacer la empresa a la que yo estoy depositando mi dinero para poderme pagar a mí la tasa de interés que me está prometiendo? Solo para darle el ejemplo, una tasa del 5% semanal o 20% mensual, ya capitalizado, o sea, si la gente volviera a meter los intereses allá adentro, estamos hablando de una tasa de más del 800% anual. Y pues obviamente ninguna empresa de lícito comercio hoy por hoy tiene esas rentabilidades. O sea, por lo menos yo no la conozco. No conozco una experiencia, nunca he tenido la experiencia de encontrarme una rentabilidad así en ninguna empresa de las que he tenido
la posibilidad de evaluar. Entonces, ahí automáticamente usted llega a la conclusión de que eso es pando, ¿verdad? De que eso es pando. Y pando en el sentido o que es algo ilícito y que yo le voy a decir que ni siquiera ilícito me he encontrado un negocio así. O sea, no conozco un negocio que le dé más de 800% anual que sea lícito. En grandes dimensiones no lo conozco. Y luego tampoco, si no es un negocio lícito, la otra posibilidad sería que sea una estafa. Que eso sí, cuando usted da esas rentabilidades es porque está haciendo la famosa pirámide de Ponzi, ¿verdad? Que cuando guste yo le explico cómo funciona ese tema de Ponzi, ¿verdad? Para que la gente, porque ya fíjense que es repetitivo. Yo he visto en los últimos 20 años como 2 o 3 veces intentos de esto y gente que ha salido estafada con este tipo de cuestiones. Sí, vamos a invitar a Roberto la próxima semana. Bueno. Y ahora sí, antes de ir a la pausa, yo me imagino que ya lo escucharon, si es que ustedes estuvieron ayer en el Congreso, lo que dijo Cosette López. Miren, ya hemos sido estafados en elecciones, ¿verdad que sí? En elecciones, ya hemos sido estafados en el pasado. ¿Cuántas estafas hemos tenido? No vamos a permitir otra estafa más en el proceso electoral. Ya en el pasado hemos sido estafados en procesos electorales, casi siempre. Pero eso nos demostró que solo nos hundimos más. Con cada estafa electoral el país se hunde más. Se dispersa, se divide, se deteriora su imagen. Nadie nos toma en cuenta con seriedad, nadie quiere invertir. Y cuando no hay inversión, no hay generación de empleo, no hay generación de tributos, solo hay pobreza. Por lo tanto, no nos podemos dar el lujo de que se estafe otra vez con el proceso electoral. Y vamos a ver lo que dijo, o escuchar lo que dijo José López, ligan la pausa y enseguida venimos al debate aquí con todos los panelistas presentes. Ramón Barrios, Dori Gutiérrez, Fátima Mena, Johanna Bermúdez y Marlon Lara. Preguntan hoy a mí, montar unas elecciones generales está muy difícil desde el Consejo Nacional Electoral. Lo cierto es que hoy en el Consejo Nacional Electoral no existen condiciones para que podamos avanzar. Nadie quiere integrar comisiones, nadie quiere firmar nada. Hay muchas personas renunciando ahora mismo. Hay personas viendo también cómo cesan con su contrato en el Consejo Nacional Electoral. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos el tema de los traslados electorales y queremos solventar algunas situaciones con el Registro Nacional de las Personas y no tenemos cartógrafos. Está desmantelada la unidad de cartografía. Una persona no tenemos idea de su paradero, otra está guardando prisión preventiva y la otra está a punto de jubilarse. De tal manera que la capacidad de respuesta general del Consejo Nacional Electoral como institución ha sido bastante lesionada por esta situación. Preguntan hoy a mí, montar unas elecciones generales está muy difícil desde el Consejo Nacional Electoral. Lo cierto es que hoy en el Consejo Nacional Electoral no existen condiciones para que podamos avanzar. Nadie quiere integrar comisiones, nadie quiere firmar nada. Hay muchas personas renunciando ahora mismo. Hay personas viendo también cómo cesan con su contrato en el Consejo Nacional Electoral. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos el tema de los traslados electorales y queremos solventar algunas situaciones con el Registro Nacional de las Personas y no tenemos cartógrafos. Está desmantelada la unidad de cartografía. Una persona no tenemos idea de su paradero, otra está guardando prisión preventiva y la otra está a punto de jubilarse. De tal manera que la capacidad de respuesta general del Consejo Nacional Electoral como institución
ha sido bastante lesionada por esta situación. Bueno. ¿Tienes la pregunta ya, Lucecita? Bueno, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Dila tú, y ya luego va a aparecer en pantalla. Ok, ¿cómo valora usted las declaraciones de la consejera Cosette López, que en este momento no hay condiciones para un proceso electoral general en noviembre del presente año? Sí. En este momento dice que no hay condiciones. No es que no van a haber, ella no ha dicho eso. Que no hay condiciones, no hay cartógrafos. Estamos en el periodo de los traslados electorales, solo son 23 días. Si usted quiere ir a votar a otro lugar, que no hay cartógrafos, que no hay condiciones. Yo casi le entendí que no hay voluntad política, fíjate. Comencemos entonces con el diputado Ramón Barrios y hagamos dinámico esto. Sí. Yo estaba dirigiendo esa sesión. Sí. Entonces tengo que poner en contexto para poder explicar, ¿no? Y voy a empezar por lo último, porque también en horas de la tarde tuvimos a la consejera, a la doctora Ana Paola Hall. Sí. Y la doctora Ana Paola dijo, vamos a tener elecciones generales. Entonces vea usted cómo vamos a contrastar. Lo que ella se refería en ese momento, lo que estaba estableciendo la consejera Cosette, es porque estábamos en una discusión del personal intermedio. Y ella se refirió a los cartógrafos. Los cartógrafos en el Consejo Nacional Electoral son los que hacen las rutas, digamos, y la distribución a través del transporte de las urnas electorales. Entonces, solo hay 3 cartógrafos, es decir, ella alude a los cartógrafos, uno que en este momento está guardando prisión preventivamente por el proceso penal que se le sigue, hay otro que está próximo a jubilarse y otro que está desaparecido, es decir, que se ha ausentado, ¿no? Pero esto tiene que ver con la responsabilidad que le está persiguiendo el Ministerio Público. Es decir, no es que hay una persecución política como tal o que los políticos no estamos ayudando. Es decir, el que se va y se ausenta es porque alguna responsabilidad tiene. El otro está preso preventivamente y el otro está próximo a jubilarse. Entonces, yo quisiera poner esto en contexto, Renato, para que se entienda lo que ella quería decir en ese momento. Porque en horas de la tarde, la consejera, la doctora Ana Paola Hall dijo, vamos a tener elecciones generales. El otro consejero también lo vamos a tener hoy a las 10 de la mañana, pero también lo ha dicho. Y entonces, y por parte de la clase política, en el Congreso hemos aprobado el presupuesto general especial para las elecciones primarias e internas. Ya ahora estamos esperando a finalizar el mes de mayo el proyecto de presupuesto, que igualmente lo discutimos, va a ser menos de lo aprobado para las elecciones primarias, así que yo creo que no hay nada de qué preocuparse y entender, digamos, yo siempre digo, un texto fuera de contexto es un pretexto, entonces hay que entender el contexto en que lo dijo la consejera en ese momento. Pero más allá de los cartógrafos, yo entendí que dijo, en este momento no hay condiciones. Esa expresión es mayúscula y va más allá de un problema que conste, ¿verdad? En el fondo yo estoy claro que ella no dijo que no van a haber elecciones, sí, no. Sí, sí. Ella no dijo eso. No, dijo en este momento. Lo preocupante es que ella cree que hay condiciones en este momento que le permiten a ella percibir que esto, en vez de generar certidumbre, puede irse deteriorando a medida nos acerquemos al 30 de noviembre. Pero vea cómo su compañera consejera en la tarde dice todo lo contrario. Dice, vamos muy bien, vamos a tener elecciones, porque yo estuve ahí, yo le pregunté, ¿nos puede? Sí, ya estamos elaborando el presupuesto, ya casi todo está terminado. Decían que no íbamos a tener declaración, lo hicimos. Decían que no íbamos a implementar el marcador biométrico, lo hicimos en contra de gente que no quería, que no íbamos a utilizar el TREP, lo hicimos en contra de la gente que se oponía. Entonces, yo por eso digo el contexto, porque yo me quedo mejor con lo que dicen los otros dos consejeros. Estamos elaborando el presupuesto y vamos a tener elecciones en noviembre. No, y también mi deber es
transmitir certidumbre. Claro. Mi deber es transmitir certidumbre. Yo aquí no tengo el tema para decir, miren que no va a haber elecciones porque algo dejó entrever la consejera electoral. Para comenzar, ella no dijo que no van a haber elecciones. Ella lo que dice es que en este momento no están las condiciones, que hace falta un poco más de voluntad, y eso es lo que podemos debatir hoy. Totalmente. Que hace falta un poco más de voluntad para no estar, llegado el momento del proceso, Doris, como hemos estado en las últimas décadas, que falta esto, que el presupuesto no se ha aprobado. Solo permítanme, porque está Xiomara en la plaza de San Pedro, la presidenta Castro. Ahí está la presidenta, la gobernante hondureña en este momento, y debo decir, vamos a las imágenes, por favor, que la presidenta hondureña ha viajado al Vaticano, un minúsculo estado enclavado en la ciudad de Roma, para participar de las honras fúnebres del Papa Francisco, del argentino Jorge Bergoglio, que murió el lunes a las 7:35 de la mañana, hora de Italia. Ahí vemos a la presidenta Castro con el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, con su hijo Héctor Manuel Zelaya. No diviso bien los otros, por favor, si me ayudan. Embajador de Italia. El nombre, el embajador Ernesto Pumpo, el embajador en Italia. ¿Quién más? Fátima. Me parece que ahí es el que está atrás de... No. No diviso. Sí, el que está... ¿Atrás de Pumpo? Ajá. Puede ser Ibis. No. Ibis Alvarado. Pero lo importante es que ahí está la gobernante hondureña. Ahí está la gobernante hondureña presente en la Plaza San Pedro para participar este sábado de las honras fúnebres del Papa Francisco. ¿Algún elemento adicional que quiera agregar a esto, Doris? No, bueno, yo quiero decirle que ayer me hice presente a la Anunciatura Apostólica a expresar las condolencias, ¿verdad?, en nombre propio y también del pueblo, etcétera. Y me parece que es correcta la decisión de haber ido a ese evento, porque, no es evento, es un acto solemne, porque, como decía Fátima, Francisco fue un líder mundial. Además de eso, criticó fuertemente el modelo neoliberal y criticó fuertemente las guerras entre los países, entre los pueblos, y de igual manera sentó precedentes en nuestra iglesia, y lo digo con mucho orgullo. Nosotros tenemos una iglesia que es única, católica y apostólica, no como el resto de las iglesias, que son unos por un lado, otros por otro, aunque hay divergencias, lógicamente, porque la iglesia ha tenido corrientes progresistas como las de los jesuitas. Francisco es el primer papa jesuita, y dentro de la iglesia los jesuitas están como a la vanguardia en el tema teológico y en el tema de acercamiento con los pueblos, porque la religión no la podemos ver así en el aire, sino que es una práctica concreta. Sí. Una presidenta que quiso ir, pero no la dejó el Congreso, no la autorizó, fue la Dina Boluarte. De Perú. A la peruana Dina Boluarte. El elemento aquí es porque el Papa es jefe de Estado. Sí, claro. Es decir, aquí el elemento trasciende la religión. Así es. Sino que va a estar el presidente Trump. Sí. Mañana llega. Bueno, hoy. Es porque ha muerto un jefe de Estado, además de que es el Papa de toda la Iglesia Católica. No, y nos parece bien que esté. ¿Verdad? No pueden decir que el Estado de Honduras... No, es que pero el Papa es un jefe del Estado del Vaticano. Claro, así es. Entonces por eso tiene que verlo desde esta dimensión también política. Así es. Marlon, ¿te preocupa lo que dijo Cosette López? Y después voy con la designada presidencial Doris Gutiérrez. No me preocupa porque ella dijo en este momento. Sí. En este momento, pero este no es momento de elecciones. Y ustedes bien saben, por ejemplo, cuando pasan las elecciones generales, el CNE pasa 3 años prácticamente sin ninguna actividad. Sí. Pero sí, en el año, meses antes de las elecciones, sí hay un trabajo arduo del CNE. Entonces, como tú lo dijiste, como periodista tú tienes que dar certidumbre. Yo ayer estaba monitoreando esa reunión de la comisión, y dije en un programa que van a haber elecciones en noviembre, elecciones generales. Nadie tiene que dudar eso. Así es. Lo que sí tenemos que garantizar es que sean elecciones transparentes. Digamos, el Congreso no puede estar
que les aprobamos o no les aprobamos el presupuesto. Hay que pedirle al CNE que nos envíe ese presupuesto de inmediato y aprobar ese presupuesto para que no tengan ningún pretexto de que no hubo tiempo para hacer licitaciones y contratar lo que necesiten contratar. Y en eso todos los partidos tenemos que involucrarnos. Entonces, lo otro que me da mucha certidumbre es que ya va a haber cambio de consejero en el CNE. ¿Quién va a ser la consejera que le toca presidir el evento general? No cambio, sino rotación, rotaciones, ¿no? Sí, para que la gente no entienda que van a ser cambiados. Perdón, esa es la palabra correcta. Va a haber rotación y quien va a presidir las elecciones va a ser la consejera Ana Paola Hall. Las elecciones generales. Yo ayer hablé con ella, ayer conversé con ella, después de que estuvo en esa reunión, y ella ya tiene experiencia. De los tres consejeros, la que tiene experiencia en estos procesos es Ana Paola Hall, porque participó en las elecciones pasadas. Eso a mí me da mucha confianza, y esa confianza la tiene que tener el pueblo hondureño. O sea, yo entiendo lo que dijo la consejera Coser López, porque es cierto, en el CNE hay mucha... No sería incertidumbre, están desmotivados en la palabra. Sí, demoralizados, digo yo. Exactamente, no hay, no se sienten cómodos, porque fíjate que hay una persona, Denis Hércules, él era asesor de una consejera, está preso, y él no firmó ningún documento, él es un asesor. Entonces, desde ahí tú puedes ver cómo gente inocente está siendo enjuiciada. ¿Por qué? Porque quieren buscar culpables y están llevándose gente inocente, y así pueden haber muchos. Y yo te estoy poniendo, y por eso nadie quiere firmar, por eso nadie quiere aceptar cargos, los que están se quieren ir. Y esas instituciones deben ser más bien blindadas de actos políticos, aunque es cierto, los partidos, porque ahí hay gente que tiene mucha experiencia. Antes del Tribunal Supremo Electoral, de mucha experiencia. Ahorita mencionó Doris a Lucas, que era del Lucas Aguilera. Lucas Aguilera, sí, que en paz descanse, era del Partido Demócrata Cristiano, ¿verdad? Sí. Y así habían muchos funcionarios, con uno, Mario Aguilar González, que era del Partido Nacional, que tenían mucha experiencia. Del Partido Liberal, ayer estuve con el ingeniero Tomás Lozano, que fue miembro del Tribunal Supremo. Ha habido meritocracia, ha habido idoneidad. Entonces, en una institución como el CNE debe desarrollarse una carrera, porque necesita mucha preparación la gente que está ahí. El tema que mencionaba Coset de la cartografía es un tema delicado, y nosotros hemos tenido elecciones desde 1980 hasta la fecha. ¿Cuántos procesos han pasado? Nunca ha habido un problema como el de 9 de marzo. Y todos tenemos de aceptar que eso fue algo premeditado. Y yo les voy a decir, solo les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo es posible que en el Infop, que es donde se distribuye todo el material electoral, ahí hay una urna, y esa urna nunca llegó, y desde ahí se distribuyen las maletas electorales? La colonia Miraflores, que queda cruzando el Infop, nunca llegó el material electoral. Entonces, lo que hay que hacer es, ¿por qué pasó eso? ¿Quién fue el que dio la orden de que no llegaran ese material electoral? Ya pasó el proceso. Destaquemos que del 90% hubo un 10% de margen de error, pero hay que darle el mérito al pueblo hondureño. Sí, pero mira... Pero te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Porque la gente, a pesar de que no le llevaron el material electoral, estuvo hasta las 3 de la mañana para votar. Eso es innegable, eso es innegable. No hay forma como no destaquemos la valentía del pueblo hondureño. Pero no puede ser que en este momento estén desmoralizados los empleados del Consejo Nacional Electoral. Sí. Hombre, si aquí hay gente que anda buscando una chambita desde hace muchos años. Sí. Entonces,
Pero alguna causa debe haber para esa desmoralización, alguna causa debe haber para esa desmoralización, y esto no lo podemos tolerar ni permitir. Les voy a leer lo que me envió el abuelo de Denis Hércules, que tú lo estás mencionando. Es la persona que... Por favor, producción, si me pueden buscar algún video de los 3 programas que Denis Hércules ha venido aquí, a frente, si es un joven, es de los hipotes talentosos, que surgieron de la escuela pública, que tuvieron oportunidad de estudiar en el exterior, son inteligentes. A mí me da un profundo pesar, digo, bueno, ver en esa condición a Denis Hércules. Ese es el problema. Claro. No tiene nada que ver, es inocente, pero el Ministerio Público quería buscar a quién echarle la culpa. Voy a leer el mensaje que me envió el abuelo de Denis Hércules. Lo voy a leer textualmente. Estimado licenciado Renato Álvarez, soy Emilio Hércules Rosa, soy una persona de 86 años de edad, abuelo de Denis Emilio Hércules Rosa. Quiero expresarle mi más sincero agradecimiento por sus palabras hacia mi nieto el día de hoy. ¿Cuándo fue que dije yo algo? El miércoles 9 de abril. En tan prestigioso programa que usted dirige Frente a Frente. Mi nieto ha demostrado en el correr de su vida ser un joven íntegro, preparado y sobre todo comprometido con los valores que como familia le hemos inculcado. Su comentario el día de hoy en estos momentos difíciles no solo honran, ese es Denis Hércules, ¿ve? Ese es Denis Hércules. Muy talentoso. Experto en comercio internacional y en dirimir problemas de negocios internacionales. Ese muchacho se ha educado aquí, se ha educado en el extranjero. Entonces me dice su abuelo, don Emilio Hércules Rosa, mi nieto ha demostrado en el correr de su vida ser un joven íntegro, preparado y sobre todo comprometido con los valores que como familia le hemos inculcado. Su comentario el día de hoy en estos momentos difíciles no solo honran su trayectoria, sino que también nos llena de esperanza y fortaleza. Es confortable que existan periodistas como usted que valoran la verdad y la justicia y que no temen al destacar lo positivo en medio de sus adversidades. Créanlo que yo no estoy leyendo este mensaje por las valoraciones que me hace el abuelo de Denis, sino justamente para ayudarle a la familia Hércules. Como familia hemos extrañado lo que hoy sucede con Denis Emilio. Estamos seguros de su integridad y que lo están utilizando como chivo expiatorio por lo ocurrido el 9 de marzo. Todos sabemos lo que pasó y a la Fiscalía le sobran argumentos sobre lo ocurrido. Gracias nuevamente por su ética y profesionalismo y que usted continúe siendo una voz de integridad en nuestra querida patria. Le saludo con afecto. Este hombre no tiene nada que ver en eso, hombre. Este es un chivo expiatorio, fiscal general. Renato, pero es que mire, mientras, y esto lo he repetido cualquier cantidad de veces cuando fui diputado, mientras se siga violando la Constitución en el Congreso Nacional, que es donde se nombran los altos funcionarios del Estado, el fiscal general, el fiscal adjunto, Tribunal de Cuentas, bueno, todos los altos funcionarios. Mientras no se respete lo que dice la Constitución, en el sentido que, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral debe ser un organismo, un ente independiente, autónomo, y no supeditado a ningún poder del Estado. Lo que ha ocurrido en ese Congreso, y no solo ahora, yo me recuerdo tal vez un último tribunal electoral, Supremo Electoral, que las personas no fueron elegidas por su afiliación política hace muchos años. Eran más creíbles, eran gente más madura, que no estaban preguntándole a sus partidos qué es lo que deben hacer. ¿Qué es lo que pasa ahí en ese tribunal, en esa elección que se hace? Todos lo sabemos. Lo que se hace es que se reparte ahora entre 3 partidos. Y adentro del CNE se hace lo mismo. Y lo mismo se hace en las demás instituciones. O sea, usted tiene un ring dentro de la mayoría de las instituciones del Estado. ¿Por qué razón? Porque unos no sienten que están representando o que están defendiendo una ley electoral. Sienten que están defendiendo un partido político. Y ahorita, más que nunca, Renato, ahorita más que nunca se han evidenciado las discrepancias partidarias. Esa es la verdad.
Antes, por lo menos, sí, habían 3 partidos o 2 partidos, cuando solo era Partido Liberal, Partido Nacional, pero por lo menos tenían la capacidad de hablar y de ponerse de acuerdo. Es como en la casa de uno, cuando uno con el marido se pelea y se tira con las cacerolas en la cabeza, como de esperar que los hijos de uno tengan un buen comportamiento. Si esos señores, con el perdón que me merecen, porque hay 2 compañeras ahí, también hay un varón, pues ahí prácticamente pasan en una confrontación permanente, a grado tal que las consejeras han tenido que ir al Ministerio Público, y que no les han parado bola tampoco, sino que ahí en el Ministerio Público son muy selectivos, entre comillas. ¿Por qué son muy selectivos? Precisamente por lo mismo. La génesis de eso es que desde ese Congreso no se respeta la Carta Magna. Y empiezan ahí, entre ellos, a decir, yo voy a poner este, yo voy a poner el otro. A mí me dio como mucha tristeza ver que después de lo del 9 de marzo y todo, salió una consejera seguida de los activistas de su partido, la otra seguida de los otros activistas, uno gritándose viva tal partido. Un ente electoral debe ser un organismo serio, un organismo donde los funcionarios, yo no digo que no pertenezcan a un partido, porque tienen derecho, pero allí en esa instancia no tienen derecho a querer utilizarlo de la forma que lo han hecho. En resumen, Renato, mientras no haya un consenso mínimo entre los que dirigen eso, la presidenta, los 2 consejeros, que realmente tomen las riendas del asunto, ahí vamos a seguir en una situación más peligrosa que la del 9 de marzo. ¿Sabe por qué? Porque si no funcionan los cartógrafos, desde no sé hace cuánto el Consejo Electoral, el Consejo Electoral ha pedido al registro de las personas que haga una limpieza del censo electoral, que hay más de no sé cuántos miles de inconsistencias, y a eso no le paran bola, y eso es clave. ¿Por qué razón? Porque un montón de gente, si eso no se hace, si no se depura ese censo, ahí vamos a tener otro problema. Fátima, el problema para mí es más grave de lo que nosotros podamos decir. Pero Fátima y Johanna, ¿qué hondureño, con lo complicado que es conseguir un trabajo en Honduras, renuncia o se va? Y lo que dice José es que se está yendo, que está renunciando gente del Consejo Nacional Electoral, y el puntito clave es cómo recuperamos la confianza, la autoestima y el deseo de hacer un buen trabajo para que tengamos unas elecciones limpias. Me imagino que es deber de ellas y de él, me refiero a las 2 consejeras y a Marlon primero, crear condiciones en ese Consejo Nacional Electoral para estimular a que la gente trabaje con principios democráticos, pero tenemos que hacerlo, porque trabajadores del CNE en esas condiciones nos van a dar un proceso electoral malo. Y yo aquí, pues, realmente estoy muy consciente que para este proceso 2025 es vital la defensa del Consejo Nacional Electoral y de la institucionalidad que trabaja alrededor del proceso, porque aquí hablamos del proceso electoral como que si solo participara el CNE, pero ahí está el Registro Nacional de las Personas, el rol de las Fuerzas Armadas, el apoyo que tenemos que dar desde el Congreso Nacional, que la transferencia de finanzas se haga a tiempo, la Secretaría de Seguridad, el rol de los partidos políticos. Entonces, yo creo que es vital que todos los actores que tienen una participación directa o indirecta en el proceso asuman su rol histórico. Cuando yo escuché la declaración de Cosette, porque estaba, la verdad, voy a ser franca, a mí me, como que, dije, ay, planchó, dije, no, en serio, porque va a generar incertidumbre. Claro. Pero ¿sabe qué? Qué bueno que lo hizo. Y hoy la felicito. Porque en este contexto lo más difícil es tener las conversaciones difíciles. Porque yo me imagino que esa mujer haber tenido una presión grande de su partido, de diferentes sectores, que le fuera a decir, no, Cosette, decir que todo está bien para que no haya incertidumbre, que no va a haber elecciones. Pero lo que ella dijo, lo que fue la verdad. Y yo creo que ahí demostró, y yo debo de reconocer, porque yo creo que hay que reconocer las cosas buenas, que ella tuvo la valentía de decir, saben que aquí no está perfecto. Y si hoy fueran las elecciones, hoy no hay condiciones. Y yo debo de tener
la conversación difícil de decirles a ustedes, que me han invitado aquí, Congreso Nacional, de cuál es la radiografía y cómo podemos evitar los nefastos hechos del 9 de marzo. Porque si bien es cierto, al final, en el recuento de los daños, pues salimos ahí por lo menos bien, hay declaratoria, hay muchas cosas que celebrar. Pero nunca se también hay muchas cosas que condenar. Así mismo. Y muchas cosas que enmendar. Y muchas responsabilidades que asumir. Y se supone que para eso era esa comisión y ese diálogo, para que cada parte asumiera, no tal vez la responsabilidad porque se le iba a castigar, imponer una sanción, porque yo creo que en este momento no estamos para eso. No. En este momento estamos para evitar que los hechos del 9 de marzo se vuelvan a repetir en el proceso general de este año. Entonces, yo me llevo de la participación de las consejeras que cuando hablan que hay una desmoralización es porque yo le puedo decir, yo soy de un partido, yo digo que no soy partido, yo soy un partido discriminado, porque según la reforma que habla doña Dori, el diseño del proceso electoral está diseñado para un tripartidismo y que yo coincido 100%, es más, soy proyectista de la ley para la selección y elección de altos funcionarios y creo que se deben despolitizar partidariamente todo lo que escoge el Congreso Nacional, pero esa es la realidad que hoy nos estamos enfrentando. Y por ejemplo necesito abordar temas, por ejemplo, con el equipo legal, y el equipo legal está viendo cómo se defienden porque muchos de ellos incluso se encuentran fuera. El abogado Hércules, de quien yo tengo un alto concepto, es una persona con mucha capacidad y además con mucha integridad. Básicamente se encuentra perseguido. Si una persona que sus compañeros y compañeras saben que es íntegro, que es una persona que no ha hecho nada malo, se encuentra en las condiciones que ahorita se encuentra, por eso es que ahorita en el Consejo Nacional Electoral, por la persecución que se percibe, es que nadie quiere firmar. Si se han sentido perseguidas las consejeras, que hay que ser francos, hay que recordarnos los hechos que vivimos antes de la declaratoria, que algunas de ellas se sentían como mujeres, doña Dori, nosotros del Foro de Mujeres Políticas, que usted lo preside, la felicito, se tuvieron que salir diferentes instancias de mujeres organizadas a manifestar el respaldo y apoyo porque se anunciaban que venían requerimientos en contra de las consejeras, y esa es una realidad, es un miedo sembrado por parte del Ministerio Público y la falta de confianza que hay sobre la independencia que tiene el Ministerio Público y cómo éste se puede instrumentalizar. ¿Cómo no sentir este miedo cuando se cita a las consejeras al Ministerio Público para que brinden declaración y en un claro ejercicio de sus derechos constitucionales y bajo la implementación de una estrategia de defensa, ellas deciden, cuando se les hacen preguntas, entregar información? Y el Ministerio Público, con un comunicado sesgado, habla que las consejeras no quisieron declarar, pero que el otro consejero, que es afín al Partido Libertad y Refundación, estuvo no sé cuántas horas declarando. Como que si eso fuera mejor, probablemente para entregar papeles. Son estrategias de defensa y es completamente irresponsable que una institución encargada de la acción penal pública esté haciendo ese tipo de declaraciones. Si le pasa eso a las consejeras, ¿cómo no va a pensar un empleado del Consejo Nacional Electoral lo que le puede pasar a él? Entonces, yo quiero, para ir concluyendo, Renato, creo que lo que ha sucedido en esta comisión, que yo particularmente tenía mucha desconfianza, debo ser franco, abogado Barrio, pero que creo que ha permitido que se ponga en el debate público realmente las situaciones que en este momento no dan condiciones para, si el día de hoy fueran las elecciones, desarrollar un proceso. No hay condiciones para hacerlo. Pero sobre eso justamente debemos de trabajar y que las autoridades le den la confianza y la certeza
para que la institucionalidad y los empleados del Consejo Nacional Electoral, del Registro Nacional de las Personas, de las Fuerzas Armadas, del Congreso Nacional, hagamos lo que nos corresponde para poder garantizar un proceso limpio, transparente y que se respete la voluntad del pueblo. Johanna. Mire, pueblo hondureño y mi querido Renato, y con todo el respeto del abogado Barrios, decir en un contexto crítico como el que vivimos el 9 de marzo, y al escuchar las consejeras, decir, un texto fue el contexto, es un pretexto, realmente es grave. Fuera de contexto. Contexto es un pretexto, eso realmente es grave porque da la impresión como que lo que ellas han dicho en relación a lo que pasó el 9 de marzo y toda esta realidad no fuese tan grave o que no pusiese realmente las próximas elecciones en riesgo. Y he escuchado en forma reiterativa lo que dijo Cosette. Y Cosette dijo, si hoy, dijo, claro, así empezó su discurso, dijo, si hoy fueron las elecciones, si usted me preguntan a mí, hoy, dice, no hay condiciones, porque definitivamente no hay condiciones. Y no solamente la amenaza, porque todavía ayer que llegó Cosette al Congreso Nacional, que te voy a decir que Cosette es una mujer con pensamiento independiente, esa mujer no crea que permite que nosotros lleguemos ahí a influir, no, una mujer muy inteligente, con pensamiento independiente. Todavía ayer que llegó Cosette al Consejo Nacional, al Congreso Nacional, estaban en el ambiente la bulla de un requerimiento fiscal contra las consejeras. Y eso realmente es grave, lo que dice Fátima. Si esa bulla contra dos consejeras electas por el Congreso Nacional por una mayoría calificada que representan una institución que debe ser totalmente autónoma, independiente y además que no debe ser supeditada y además no intervenida, porque cuando el Ministerio Público llega y les exige a ellas que vayan a hacer declaración, eso ya están realmente interviniendo y eso realmente es grave. ¿Qué es lo que quiere Cosette? ¿Qué es lo que no lo Cosette? Porque también hay que tener bien claro que esa es una institución colegiada, tienen que ponerse de acuerdo los tres. Y algo, doña Doris, es muy cierto. Una vez sentados, de hecho por eso llegaron algunos acuerdos por unanimidad, hay que quitarse la camisa política porque eso representa Honduras. ¿Qué es lo que realmente está pidiendo? La no intervención, permitir que se cumpla la Constitución y dejar fortalecer al Consejo Nacional Electoral y permitir que sea realmente autónomo, independiente y además nosotros como Congreso Nacional facilitarle todos los recursos necesarios para que todo lo que pasó el 9 de marzo no se vuelva a repetir. Estas dos mujeres han sido perseguidas, acosadas, intimidadas, amenazadas y sí, Renato, eso de alguna manera ha generado incertidumbre en esas mujeres y desde luego ellas, pero han dicho las dos, si hoy fueron las elecciones, pondría en riesgo. Claro que Ana Paola Ojol dice al final, dice, van a haber elecciones el 30 de noviembre, porque tenemos la esperanza que después de todo lo que se ha dicho, trabajemos todos los sectores a garantizar presupuesto, que la Fuerza Armada que la Dirección Nacional de la Persona participe, que todos los órganos que participan en este proceso colaboremos para generar certidumbre, confianza, para que haya elecciones transparentes, participativas, porque eso es lo que necesita y quiere Honduras. Pero ese es el puntito. A partir de ahora y de lo que ha advertido Cosette López, ¿qué tenemos que hacer? Todos, incluyendo los medios. Claro. Incluyendo los medios. Claro. Generar confianza. Coincidamos, Renato. Sí. Confianza, generar confianza, pero que observemos pasos cualitativos de voluntad política para tener un proceso sano. Totalmente. Yo creo que el pueblo hondureño está cansado de estar oyendo solo problemas, problemas y problemas. ¿Dónde está la propuesta de las soluciones de los diferentes entes que van a intervenir en el proceso electoral más importante, que es el del 30 de noviembre? ¿Qué va a hacer, por ejemplo, el registro de las personas con esa depuración del censo? Eso es un primer punto que el Consejo lo ha pedido y no se ha logrado esa depuración. ¿Qué va a hacer, por ejemplo, el Congreso Nacional en el tema del presupuesto? ¿Qué va a hacer el Tribunal de Justicia Electoral, que es el ente que tiene que ver toda la parte jurídica de las denuncias y todo? Ese es el punto. Porque Armadas. Yo como funcionaria tengo un problema y lo estoy viviendo en directo, tengo también que proponer soluciones. Y aquí, con todo respeto, y que tenemos al presidente de la comisión,
hay que pedirles que den propuestas. Porque si yo estoy en un cargo tan importante como eso, es porque tengo la capacidad. Pero de la dieron, doña Doris. Lo estamos transmitiendo en público. La dieron pero ayer. no escuché directamente qué es la solución que se plantea. Porque no solamente es de presupuesto, el tema de gobernanza interna es grave. Sí. Muy grave. Sí. Es como que la cocinera Sí. le ponga el huevo a usted. Sí. Lo reventó porque ahí no ni siquiera va a comer. Entonces, ese problema tiene que buscarse una solución, porque si no, cada funcionario va a estar tirando por su lado y no van a cumplir con las tareas de carpintería, que en este caso, imagínense el día, menos día de las elecciones, no llevar una maleta que está a media cuadra desde ahí del IFOP. Es que eso Sí. Esas son cosas de carpintería, pues. Pero esas cosas pueden desbaratar y pueden hacer perder Miren, credibilidad. Doris ha dado en el clavo, y aunque es un órgano independiente, casi el cuarto poder del Estado de Honduras, solo que en materia electoral, el Consejo Nacional Electoral, la gobernanza de ese organismo pasa por un acuerdo patriótico de los partidos políticos. ¿Tienen voluntad de hacerlo o no lo tienen? Háblennos claro. Sobre eso vamos a debatir después de la pausa comercial. El tráfico es presentado por Gasolinera 1, porque somos los mejores. Supreme 97, única en Centroamérica. Más octanaje, limpieza, rendimiento y calidad. 1. Buenos días, información importante, información del tráfico vehicular, ubicados en el Boulevard Suyapa a la altura de Emisoras Unidas. Como usted puede observar, un tráfico bastante pesado en el carril que conduce hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Sin embargo, el carril que conduce hacia el Hospital Escuela, este se encuentra con un tráfico más fluido. Así que si usted va a circular en dirección del Hospital Escuela de Emisoras Unidas hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, le recomendamos buscar rutas alternas. Información del tráfico vehicular presentada en Frente a Frente. El tráfico fue presentado por Gasolinera 1, porque somos los mejores. Supreme 97, única en Centroamérica. Más octanaje, limpieza, rendimiento y calidad. 1. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Muchas gracias por escribir a través de nuestro número de WhatsApp. Buen día. Dice un televidente, la situación es muy preocupante y el Ministerio Público, que debe ser ente independiente, cada vez que da un comunicado demuestra que está parcializado con el gobierno. Es evidente, escribe este televidente. ¿Por qué tantas vueltas para identificar por qué se dio ese caso tan feo en el Consejo Nacional Electoral? Ahí hay gato encerrado. No está en condiciones para elecciones generales, peor después de lo que pasó en el Registro Nacional de las Personas. Riesgo, alerta roja a la democracia y el respeto de la voluntad del país, a menos que se realicen estrategias de transparencia y se obtengan entes de vigilancia del proceso electoral. Saludos a los panelistas. Como Pueblo exigimos que implementen reformas electorales intencionalmente ya. Número 1, elegir 3 niveles en fechas distintas, segunda vuelta para el Ejecutivo. Distritos electorales, reducir diputados a 1 por departamento y sobrarían. Eliminar designados y solo un vicepresidente. Dios primero, escuchen y hagan estas cosas para tener un sistema electivo más saludable. Honduras lo merece, dejen intereses mezquinos y personales a un lado ya. Héctor Chacón desde Tocoa nos escribe este mensaje. Buen día. Desde el momento que de parte de la presidenta del CNE expresarlo de las condiciones que existen para las elecciones de noviembre, ella habla del momento, pero ¿quién quita que ella esté al tanto de algunas amenazas para el personal que labora en estas áreas? ¿Quién va a querer estar en estos puestos si aunque no se tenga un empleo, es mejor estar libre que preso? Aunque no coma manjar afuera, pero va a ser peor estar privado de su libertad. El hombre es el único ser que con tal de conseguir sus propósitos, no les importa a quién se llevan de encuentro. Qué lástima, mi pobre pueblo.
En eso estamos de Excelente acuerdo. intervención de la designada presidencial Doris Gutiérrez. La diputada Fátima y Johanna dice, solo expresan problemas, hagan o motiven propuestas de parte de las dos consejeras. Escriben algunos televidentes, muchas gracias. Recuerde que también tiene la oportunidad de opinar a través de nuestra cuenta en X. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Le agradezco, don Emilio Hércules, gracias. Es que estábamos aquí entre los panelistas y el moderador preguntándonos las condiciones de su nieto Denis Hércules. Muchas gracias, don Emilio. Renato. Mira, Mira, solo quiero decir lo que me está diciendo el abuelo de Denis. Dice que él sí está imputado con 3 delitos, pero no está privado de su libertad. Pero tiene una imputación de 3 delitos y que mientras no hayan las condiciones que la familia espera, no se presenta. Y entonces anda huyendo. Es de la condición. Yo solamente quiero decir que intervenga y vamos contigo después. Él fue citado al Ministerio Público porque él sí firmó, porque él pertenece a la Comisión Evaluadora del Transporte. Y él sí firmó un contrato ofreciendo la empresa que iba a transportar. El Ministerio Público está haciendo investigaciones, que qué pasó con el transporte, y lo citó mediante oficios para que se presente a dar declaraciones. No tiene requerimiento fiscal en este momento, no está privado de su No está libertad. imputado, dice el abuelo que está imputado por 3 delitos. Pero yo voy a aclarar con mucho respeto de su abuelo, es decir, imputado es que ya se haya presentado un requerimiento fiscal. Sí. Como las consejeras tampoco están imputadas, simplemente se les citó en su calidad de testigo y tienen que dar su declaración, o lo dieron, ya el mecanismo de defensa, pero no tiene un requerimiento fiscal como tal, sino que se fueron citadas, como fueron citadas las consejeras, en el marco constitucional que tiene el Ministerio Público de ejercer la acción penal pública. ¿Puede investigar un delito cometido el Ministerio Público? Por supuesto que sí. ¿Pueden cometer delitos funcionarios y empleados del Consejo Nacional Electoral? Por supuesto que sí. ¿Debe investigarlo el Ministerio Público y el Fiscal General? Por supuesto que sí. Yo tendría mucho cuidado en decir, porque yo no tengo la capacidad de decir quién es inocente y quién es culpable, porque nosotros no somos el Ministerio Público y tampoco somos en el Poder Judicial. Yo tendría mucho derecho en declarar quién es inocente, porque eso no me corresponde a mí, eso le corresponde al Poder Judicial. Yo no tendría mucho cuidado en decir que no se puede presentar un requerimiento fiscal, porque eso le corresponde al Ministerio Público. Pero no, lo entendemos. Renato, sí, me quedó un chichotío aquí. es que personalidad. Sí, y diplomáticamente me lo envió aquí. Lo que pasa es que yo conozco a Denis, claro. Y entonces digo yo, estos hipotes vienen luchando, pero bueno. No, y muy profesional, yo lo he visto correcto, acá, yo lo he visto. Bueno, Marlon. Recibí un mensaje de la consejera Ana Paola Hall y me pide que lea este mensaje nos va a aclarar mucho de lo que estamos discutiendo. Me dice, Denis Hércules es un profesional de altura en el aspecto técnico, moral y humano. Recién había ingresado al CNE para apoyar el proceso electoral. Lamento mucho la situación que está viviendo y espero que pronto se haga justicia y se limpie su nombre y el de los funcionarios del CNE, Martín Pastrana, Raúl Rivera, entre otros. Diputado, para su conocimiento, Denis está con orden de captura. Sí. Ah, pues entonces sí. No está preso. Sugiero que lo dejen presentarse y defenderse en libertad. Entonces, sí hay una orden de captura, abogado. Pero es que eso de que se defiende en libertad, es decir, eso no depende del Ministerio Público, eso depende del Poder Judicial. Pero si hay una orden de captura, entonces no es que fue citado por el Ministerio Público. Para que exista una orden de captura es porque ya se presentó un requerimiento fiscal en contra de la persona. Entonces quiere decir que ya el Ministerio Público trasladó al Poder Judicial un requerimiento a donde se le imputan los delitos y por lo tanto ya el Ministerio Público sí dio ese paso más allá, que no solamente es
que lo citó. O sea, es decir, ya lo acusó formalmente a través de la figura de un requerimiento. Solo quisiera ahí aclarar un poquito. Cuando usted es citado al Ministerio Público y no atiende la situación de un ente que puede citarlo, usted comete un tipo penal que se llama desacato. Y entonces ese desacato da lugar a una orden de captura, pero no hay un requerimiento fiscal por sus actuaciones en el Consejo Nacional Electoral. Es decir... Bueno, pero ahora yo tendría duda que si realmente en algún momento fue citado. Porque, por ejemplo, en otros casos de miembros del Consejo Nacional Electoral que están judicializados y que nunca fueron citados, simple y sencillamente se presentó la acción. Y yo no puedo asegurar, pero la memoria no me falla, cuando yo leí el comunicado del Ministerio Público contra varios actores o empleados del Consejo Nacional Electoral, ahí estaba Denis. Entonces, probablemente no fue que no acató una citación, simple y sencillamente que pues se soltaron los requerimientos y obviamente cada quien se acogió a la estrategia de defensa que mejor consideraba. Entonces yo creo pues realmente que lo que aquí se dijo en su momento, ¿verdad? Que hay una acusación, pues yo creo, Renato, que usted estaba en lo correcto, en la razón. Bueno, aquí me está llamando el abuelo de Denis, don Emilio Hércules Rosa. Don Emilio. Fue a declarar primeramente. Ah, fue a declarar al Ministerio Público, su nieto. Don Renato, Denis fue a declarar primeramente al Ministerio Público, pero después fue requerido e incluso lo anda buscando la ATIC aquí. Sí. Bueno, gracias don Emilio. Miren, yo al otro empresario del transporte, que lo tienen en las condiciones de Hércules, yo lo conozco, es un emprendedor. Ahí pasa el hombre en un negocio, en una gasolinera, en el kilómetro 12, 13, 14 ahí de la CA5. Yo lo conozco, tiene la gasolinera, tiene una ferretería, es un emprendedor, le genera un montón de empleos a Honduras. Y el otro día me dijo un bombero, tienen topado al jefe, me dice. Yo lo conozco al señor. El señor, el que dijo, miren, es cierto, yo soy empresario del transporte, contrataron, dice, el problema fue este. ¿Recuerdan ustedes aquel empresario que habló que Marlon Ochoa tenía un amigo, un familiar y todo eso? Miren, en este asunto, el Ministerio Público no ha tenido valor de meterse con las Fuerzas Armadas. Claro. Si es que las órdenes... No la ha tenido el valor, no ha tenido el valor el Ministerio Público. Ya lo dijo el transportista, ya dijo el transportista quiénes le daban las órdenes. Y porque van a... Si las órdenes las recibía del militar que estaba a cargo y le decían no lleves el material allá, vayan a pasear con esas urnas, y al transportista ahora lo están con orden de captura también, no puede ser. Estoy buscando su nombre. Que vamos a lo mismo, Marlon. Carlos Fonseca. Un empresario, Carlos Fonseca. Carlos Fonseca es igual. Carlos fue claro. Militares le daban órdenes a los choferes, quédese aquí, estése aquí. Pero el Ministerio Público no ha tenido el valor de desafiar a las Fuerzas Armadas en ese aspecto. Invitemos al jefe del Estado Mayor Conjunto, al Pleno del Congreso, y que nos vaya a decir por qué hemos intentado que lo interpelaran, no nos han permitido la interpelación. Eso es lo que debemos de hacer para limpiar este proceso y que la gente tenga confianza nuevamente en las Fuerzas Armadas, porque eso ha golpeado las Fuerzas Armadas. Para la doctora Johanna no se puede interpelar, porque usted, según la Constitución, solo se puede interpelar a los titulares de los ministerios. Él no es un titular de un ministerio. Él es un funcionario. Él es un funcionario. Entonces, a veces se dicen cosas aquí y uno, pero no se puede interpelar. No se puede interpelar. Ahí usted se tiene que interpelar al titular del Ministerio de Defensa, pero usted no puede interpelar a un mando intermedio. Pero independientemente de eso, creo que sí es importante, como dijo Marlon, no solamente quedarse como en la parte básica de los que cometieron graves delitos y errores durante este proceso. La gente de las Fuerzas Armadas responsable
de supervisar, de vigilar, de manejar, de administrar toda la logística de transporte de las elecciones, debieron haber también brindado su declaración o debieron haber sido también investigados y hasta hoy no. Y desafortunadamente eso ha generado desconfianza de la Fuerza Armada y eso es grave, que también suma, Renato, a todas las condiciones que no tenemos hoy para garantizar esas elecciones en el mes de noviembre. Sí, y te voy a decir algo, aventado, antijurídico. Mira, si no tiene el valor el Ministerio Público, no tiene, de hacer lo mismo que hacen con Denis Cércules, con Carlos Fonseca, con las Fuerzas Armadas, entonces partan de cero, pero creen certidumbre en ese Consejo Nacional Electoral. No podemos seguir con ese Consejo Nacional Electoral de incertidumbre y con esa desmoralización. Lleva este escenario de incertidumbre porque los encargados, que son los militares, lleva este escenario al día 30 de noviembre, no se arma un gran... Claro, totalmente. ¿Sabes que ya van corriendo 5 de los 23 días para los traslados electorales? Sí. Y nadie ha hecho traslados electorales en este momento. Tienen que ampliarlo. Tienen que ampliarlo. Pedro, porque se robaron las computadoras. Pero ¿te imaginas un escenario al 30 de noviembre que la gente no pueda votar, que no le llevan... ¿Sí? ¿Qué pasaría con este país el día siguiente? No, correcto. No, pero la consejera Ana Paola ayer fue tajante y dijo, y ella va a ser, sobre todo, porque ella va a ser la persona que va a dirigir el proceso general en el mes de noviembre, nos dio certidumbre. Yo creo que eso tenemos la obligación, los políticos, yo me quedo con las declaraciones de ella que nos dio certidumbre y además ella va a dirigir ese proceso. Van a haber elecciones generales y nos dijo, estos errores que se cometieron en las elecciones primarias no se van a volver a cometer. Yo le tomo la palabra a ella. Y yo creo que una de las principales reflexiones, Renato, es la importancia, porque aquí mucho de la crisis creo que no fue por que, bueno, obviamente siempre hay errores en la planificación que son mínimos, pero yo creo que aquí el problema de fondo es un problema político. Porque la mayoría, aquí hablamos como que si el Consejo Nacional Electoral fuera un ente unipersonal. Así es. Y el Consejo Nacional Electoral es un ente colegiado. Y la mayoría de las resoluciones del Consejo Nacional Electoral salieron por unanimidad. Siempre estuvieron todos de acuerdo. Sin embargo, la crisis se da justamente en el marco del día de las elecciones. Y yo sí quiero hacer una reflexión en que es importante, y yo aquí voy a señalarlo, que por ejemplo, cuando yo escucho al consejero Marlon Ochoa, que viene a espacios públicos y dice que es que primero es el partido antes que la autoridad electoral, yo creo que ahí debe haber un sentimiento de enmienda. Yo creo que Marlon, como aquí sabemos que cada partido político tiene un representante, él tiene una responsabilidad incluso mayor en el sentido de que es su partido el que hoy está en el gobierno y que es justamente quien tiene mayor influencia y acceso a las Fuerzas Armadas, al Ministerio Público, a la Secretaría de Seguridad, a la Secretaría de Finanzas. Entonces, esperamos que su rol sea para facilitar la comunicación con la institución, pero lo que se ha percibido o de las cosas que hay que enmendar, que por lo menos yo no soy ni Libertad y Refundación, ni nacionalista, ni liberal, yo no participé en el proceso interno. Pero desde el PSH, lo que nosotros vimos desde afuera y que no queremos que se repita en las elecciones generales es, por ejemplo, que se miraba a un consejero actuando solo, incluso dando instrucciones, porque ha trascendido, ¿verdad?, que cómo él instruía cuando debe ser colegiado. Pero son los tres, tampoco decir solo uno. No, pero hay que señalar irregularidades que debe haber un sentimiento de enmienda. Si no decimos que esté trabajando las dos consejeras por un lado y Marlon por otro, yo creo que eso sí genera... Compañero, el Congreso Nacional tiene 45 funciones claramente establecidas en la Constitución. 205.
El artículo 205. 205. En el numeral 12 dice interpelar a los secretarios de Estado y a otros funcionarios del gobierno central, organismos descentralizados, empresas estatales y cualquier otra entidad en que tenga interés el Estado sobre asuntos relativos a la administración. Entonces sí pueden llamar a Roosevelt. Claro. Pueden llamar a Roosevelt. Se puede llamar. Y otra cosa, podemos interpelar nosotros. Es más, el Congreso, es que pasa es que no se cumple. Vamos a ver, Luis Redondo, si tienes el valor, presidente, y te lo digo con todo respeto y de vos por la confianza que nos hemos tenido siempre. Si el Ministerio Público, para darnos certidumbre, tiene el valor de citar, si los han citado ya, o de requerir, como han requerido a funcionarios del Consejo Nacional Electoral, algún militar. Y vamos a ver, Congreso Nacional, y al Congreso, a ver si tienen el valor de citar a Roosevelt Hernández para que nos aclare. Pero es que... Y otra cosa, aquí está claro, si es que no lo hacen porque no quieren, porque se obedecen otros intereses. Permítame, dice, aprobar o improbar la conducta administrativa de los altos funcionarios del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Consejo Nacional Electoral, Constitución actualizada en el mes de enero de 2025, o sea, no estoy leyendo inventos. Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría General de la República, Ministerio Público, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Registro Nacional de las Personas, instituciones descentralizadas y todas las autoridades que en base a la Constitución de la República y a la ley le corresponde elegir al Congreso Nacional, así como los demás órganos por cuestiones de tiempo, auxiliares del Estado. designada presidencial. Pero queda claro esto. Sí. Designada presidencial. Le hago la pregunta, ¿puede el Congreso llamar para interpelar al jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada? La autoridad para todo lo que tenga que ver con la administración pública. La lógica, Renato, que hubiera que citar al titular, ¿quién sería? La ministra de Defensa. ¿Quién es la ministra de Defensa? La ministra de Defensa. Rixi. Imagínese, es absurdo. Que es que ella tuvo que haber renunciado desde antes de someterse y ser inscrita. Fátima, pero no hay que engañar a la gente. Entonces, ya está establecido en la Constitución. No estoy de acuerdo. Bueno, que usted no esté de acuerdo con la Constitución de la República, otra cosa, ahí le establece un término cuando la ministra de Defensa va a renunciar, 6 meses antes. No, pero para si usted no esté de acuerdo, no quiere decir que no sea lo correcto. Pero mire, el objetivo, por ejemplo, interpelar al jefe del Estado Mayor Conjunto es para que, no de nuevo, es funcionario los del hechos, Poder Ejecutivo. si se puede, abogado Barrio, es para que los hechos del 9 de marzo... Permítame este debate. Designada presidencial y el diputado Ramón Barrio. Organismos descentralizados, aunque no los nombre el Congreso Nacional, ahí lo dice. Las Fuerzas Armadas de Honduras no es funcionario del Poder Ejecutivo. Armada? ¿Qué rol tiene en el engranaje? Es que el problema es que él es jefe del Estado Mayor Conjunto. Es decir, el titular del Ministerio de Defensa es la ministra. Es la ministra a quien podemos interpelar, es a la ministra, en función de que ese ministerio se pone a disposición del Consejo Nacional Electoral, no es una persona en particular. Lo que dice la ley electoral es que quien se pone a disposición son las Fuerzas Armadas, y el titular de las Fuerzas Armadas, independientemente, es el secretario de Defensa. Mira aquí, pero también, doña Dori, mire, es que solo por eso, artículo 240, no pueden ser elegidos presidentes. Numeral 3. Los jefes superiores de las Fuerzas Armadas y cuerpos de la policía o la seguridad del Estado. Numeral 4. Los militares en servicio y los miembros, ojo, de cualquier otro cuerpo armado que haya ejercido sus funciones durante los últimos 12 meses anteriores a la fecha de la elección. Por lo tanto, cualquier ministro ordinario, no, porque ella es titular de la Secretaría de Defensa. Por lo tanto, si un ministro de Defensa o un ministro de Seguridad desea aspirar a ser presidente o presidenta,
según el artículo 240, debe renunciar 12 meses antes. Renato, aquí lo dice. Yo le voy a explicar a eso. la elección. Permítame explicarle, pues. O sea, está bien, yo respeto que ella diga eso. Entonces, solo permíteme. Las elecciones primarias no es para elegir presidentes, que es lo que establece ese artículo. Las elecciones primarias es para elegir candidatos a la presidencia. Entonces, ese artículo se establece cuando ya ahora que usted resultó electo, sí va por la presidencia de la República. Pero en las primarias va por ser el candidato oficial de su partido. Pero más allá de eso, Renato, bueno, todos son elementos, Renato, que al final generan incertidumbre, Por eso es que si el jefe del Estado Mayor Conjunto, interpelado no, llega al Congreso Nacional, porque lo que queremos, Renato, es que nada de lo que pasó el 9 de marzo se vuelva a repetir. Por eso fue que Cosset lo dijo muy claro. Pero hay dos consejeros que dicen lo contrario, que sí se van a haber elecciones. No, Ana Paula Jorge lo dijo, vamos a garantizar que para el 30 de noviembre hay elecciones. Pero si para el 30 de noviembre sigue el mismo desorden, el mismo miedo, la misma persecución dentro del CNE sin gobernanza, no van a haber elecciones. Entonces trabajemos para eso, trabajemos por eso. Esa gobernanza del CNE trabajemos para eso. Pasa por los tres partidos políticos, por Libre, por el Partido Nacional. Ahora, un gran acuerdo, si no tienen voluntad, o alguno de ellos no tiene voluntad Libre, hecho gobierno de elecciones transparentes, Totalmente de acuerdo, estamos de acuerdo, hemos dado toda la facilidad del presupuesto y queremos elecciones en noviembre. Pero, Ramón, aquí hay una profunda disfuncionalidad en la democracia. Con todo el respeto y admiración, aunque se molesten amigos, familiares y televidentes, con todo el respeto y admiración que le tengo a Rixi, esa candidatura presidencial de Rixi o ese nombramiento de secretaria de defensa es y será disfuncional. Y eso ha alterado el orden democrático. ¿Cómo puede ser que con el rol que tienen las Fuerzas Armadas en los procesos electorales, la ministra de Defensa sea la candidata presidencial del partido en el gobierno? Eso es disfuncional, por favor. Eso es disfuncional. Eso le creó una patología al sistema democrático y a este proceso que nos tiene en este momento engorroso. Ahora, no queda más que con un poco de sacrificio, madurez y cultura democrática, estos tres partidos se pongan de acuerdo y a través de los consejeros le vuelvan a dar certidumbre a la institución y a los empleados que trabajan en esta institución. Si no, este proceso del 30 de noviembre de 2025 está e irá patas arriba si no hacen esto, de darles certidumbre y diciéndoles trabajen con independencia porque ustedes son el cuarto poder del Estado, solo que en materia electoral. Pero si siguen así, si no hemos tenido guerra civil en las últimas décadas, la vamos a tener ahora. Pausa y volvemos. Estamos a tiempo de reorganizar la planificación del proceso electoral, tomar acciones, contratar personal especializado no político. Saquen las uñas todos aquellos que pretenden manipular o boicotear las elecciones. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Le invitamos a que se informe a través del portal tunota.com, que destaca en su principal portada: Dirección Antidrogas detrás de los Tobar, relevo del narco que heredó al Rojo, y también puede seguir el minuto al minuto de la despedida y funeral del Papa Francisco aquí en el portal tunota.com. Hoy en tu nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a